Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola, Abner, Andrés, Gaby, Carla, Maribel, Eduardo, Jorge, hola David, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la charla número 9 acerca de los juicios de la ley divina. Vamos a empezar por el juicio del trono blanco. En Gitgalut 20, del 11 al 15, dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y juzgaron a los muertos a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la fosa entregaron los muertos que estaban en él. Y lo juzgaron cada uno según sus obras. Y a la muerte y a la fosa las lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Observemos que todos estos hombres fueron juzgados de acuerdo con el mérito de sus obras. Eso es lo que está escrito aquí, ¿sí? Nosotros somos salvos por la gracia aparte de nuestras obras. No tiene nada que ver con las obras que hagamos, ¿no es cierto? Pero cuando tiene que ver con el juicio, aquellos que no han sido justificados por la sangre de Yahshua HaMashiach son juzgados de acuerdo a sus obras. Elohim no amontona a todos juntos como comúnmente se cree, ¿no es cierto?, para recibir todos el mismo castigo. A medida que avancemos vamos a entender este punto. Y Hanan continúa diciendo en los Pasuquín 14 y 15, y a la muerte a la fosa las lanzaron en el lago de fuego, ¿verdad? Esta parte es importante. Esta es la muerte segunda. Al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. A primera vista parece dar a entender que todos reciben el mismo juicio o castigo, pero si esto fuera así, ¿cómo podrían ser juzgados de acuerdo a sus obras? No todos tenemos el mismo tipo de obras, ¿no es cierto? Hola Alfonso, bienvenido. No todos tenemos las mismas obras. El lago de fuego es un cuadro general del proceso de juicio, como ya estuvimos viendo, ¿no es cierto? No un juicio específico en el mismo. El lago de fuego es la ley ardiente y feroz. La ley consiste en diferentes tipos de fallos de acuerdo con el crimen cometido. O sea, la ley contiene las diferentes leyes internas o subleyes, ¿no es cierto?, que se aplican a cada tipo de crimen diferente. Eso está muy claro de acuerdo con la imagen de Daniel de este mismo juicio del trono blanco. Estaba mirando hasta que pusieron unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Esto está en el capítulo 7 de Daniel. Lo que Yahanan llamó en Gilgalut lago de fuego, Daniel lo describe como un río de fuego. El trono de Elohim es descrito como un fuego, ¿no es cierto?, del cual fluye como un río sobre las personas que están delante de él, ¿no es cierto? Millones y millones de pie delante de él. Muy pocos hoy en día describirían el lago de fuego como lo hizo Daniel, ¿no es cierto?, como siendo un río, pero el significado es muy claro. El río o lago de fuego de la justicia de Elohim está siendo administrada a los pecadores, y este es el simbolismo de la fuente de bronce del tabernáculo y del mar de bronce del templo, como vimos en la charla anterior. ¿Cuál es la naturaleza de esa justicia? Como siempre, es definida por la ley de Elohim, porque todo pecado es juzgado por la ley. El trono es un símbolo universal de la ley, por medio de la cual gobiernan reyes o jueces, ¿no es cierto? Es un símbolo que todo el mundo conoce y reconoce, ¿no es cierto? De esta forma, la ley de fuego de Devarim 33 es descrita por la visión de Daniel como un trono de fuego, ¿sí? El trono de un juez, ¿no es cierto?, el trono dentro de estamos hablando aquí de un juicio, ¿no es cierto? El gran trono blanco es donde se abren los libros para el juicio, entonces es el trono del gran juez, y esto es lo que simboliza la ley de fuego, justamente, que es la ley, es la autoridad que tiene el juez para juzgar.
A Daniel entonces se le mostró una visión del juicio final. Esto se produjo en el contexto de su visión con respecto al juicio sobre la sucesión de imperios de bestias que Elohim había dado para gobernar al mundo por una temporada, ¿no es cierto?, por un tiempo determinado. El reino de Elohim, representado por el trono de David en Jerusalén, había terminado como entidad nacional, ¿no es cierto?, alrededor del 586 antes de la era común, cuando el rey Nabucodonosor de Babel destruyó Jerusalén, ¿no es cierto? Mientras estuvo cautivo en Babel, Daniel tuvo una serie de visiones y revelaciones que predijeron un largo cautiverio por una serie de imperios uno tras otro, ¿no es cierto? La fase babilónica de ese cautiverio, representada en el capítulo 7 como un león alado, fueron solo los primeros 70 años de un cautiverio que sería mucho más largo. Ellos serían liberados de ese, pero tenían que venir otros más. Después de Babel se levantó Medo-Persia, ¿no es cierto?, representada como un oso, y el siguiente imperio, la bestia dominante, fue Grecia, ¿no es cierto?, que era un leopardo veloz. Roma vino a continuación, representada como una bestia indescriptible con grandes dientes de hierro, es lo que está escrito. Con este contexto, ¿no es cierto?, en mente, leamos entonces acerca del anciano de día y su trono. Dice: estaba mirando hasta que pusieron unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. La descripción de aquel que toma su asiento en el trono es similar a lo que Yahanan vio. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca nieve, como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego, dice en Gilgalud capítulo 1. Ya que Elohim es Ruach, ¿no es cierto?, como nos dice Yahanan, puede manifestarse él en cualquier forma que desee, tendremos que preguntarnos por qué eligió manifestarse de esta manera ante Daniel y Yahanan, ¿no es cierto? ¿Por qué debería llamársele el anciano de días y debía presentarse con cabello blanco? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que esta es una escena de la corte judicial, repetimos, donde los muertos son están siendo presentados, los muertos no, las bestias, perdón, están siendo presentadas delante de Elohim para ser juzgadas, ¿no es cierto?, ante el Tribunal de Justicia. Parte de la respuesta a esta pregunta está en la ley misma. En Vayikra 19 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, respetarás a tu Elohim, yo soy Yahweh. La ley no está meramente dando la orden de respetar a los ancianos, lo cual ciertamente debe hacerse, ¿sí? Y esta es la interpretación común, pero solamente la superficial. También es profético de lo que sucederá cuando el anciano de día se siente sobre su trono. La gente, ¿no es cierto?, todos los juzgados se levantarán y serán colocados frente a él. Los muertos se levantarán y se pararán delante suyo. Por lo tanto, se lo representa con pelo blanco, ¿no es cierto? Y es parte de la profecía de la resurrección de los muertos. Continuamos con la descripción. Su trono era como llama de fuego y su rueda fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, ¿no es cierto? Miles y miles le servían, millones de millones estaban de pie delante de él. La fuente del fuego, entonces, sabemos que es el trono mismo. Los tronos simbolizan también autoridad y ley, ¿no es cierto? Más específicamente la administración de la ley por parte de una autoridad, que puede ser el juez o puede ser el rey. En el caso de Yahweh son las dos cosas. Estar sentado en un trono, entonces, significaba que el rey estaba emitiendo decretos o juicios a título oficial, de acuerdo con las leyes de la nación, ¿no es cierto? Las leyes ya establecidas. En nuestros países, por ejemplo, donde no tenemos reyes, tenemos un sistema judicial separado. Los jueces se sientan en el estrado, ¿no es cierto? Cuando el juez ingresa en la sala de tribunal, la gente se pone de pie. En el estrado indica que el juez ahora juzga los asuntos del país de acuerdo a la ley de ese país, ¿no es cierto? Y es el equivalente justamente al trono del rey. Él va a administrar justicia como el rey de la corte. En ese momento no hay nadie por encima del juez que está administrando justicia. Si comparamos esta visión con la de Yahanan, vemos que dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños,
que estaban en pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y juzgaron a los muertos en base a las cosas escritas en los libros, ¿no es cierto? Esta es la parte realmente del juicio de los muertos, ¿no es cierto? Cuando los muertos son revividos y son presentados delante de Yahweh para su justicia, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿vieron Daniel y Hanan el mismo juicio final de los pecadores ante el gran trono blanco? La mayoría de las interpretaciones dice que sí, pero la verdad es que podemos tener una cierta duda, ¿no es cierto? Parece que puede ser que no también, y que puede tratarse, a pesar de que se trate del mismo salón de juicio, porque al final de cuentas, en un mismo, la corte no varía, ¿no es cierto? A pesar de que los criminales que se sean presentados delante de la corte siempre están variando, la corte en sí no varía. Y parece ser que se puede llegar a tratar de dos juicios separados, ya que en el juicio de Daniel, en la visión de Daniel, no vemos hombres, sino únicamente a las bestias siendo juzgadas. No estamos viendo a los hombres siendo juzgados, sino solamente a las bestias. En el de Daniel sí ya estamos viendo hombres. Entonces, parece ser que se tratara exactamente del mismo trono, o sea, del mismo juez, la misma corte, ¿no es cierto?, pero de dos juicios diferentes. Aquí, entonces, tenemos, por ejemplo, que la cuarta bestia es destrozada y lanzada al lago de fuego, como dice en Daniel. Miré hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo y lo entregaron a las llamas de fuego. En Git-Galut, la bestia es lanzada al lago de fuego junto con el falso profeta, dice, y apresaron a la bestia junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban su imagen. A los dos los lanzaron vivos al lago de fuego que ardía con azufre. Git-Galut 19 es en el Pasuk 20. En ningún momento se menciona que hubiera hombres siendo juzgados, y únicamente son mencionadas las cuatro bestias, como podemos ver. Y también dice que también a las otras bestias les quitaron su dominio, pero se les prolongó la vida hasta un tiempo definido. Para prolongarles la vida hasta un tiempo definido tenemos que tener ese tiempo disponible, ¿sí? Y el único que nos sobra es el tiempo que va a durar el milenio en sí, en el cual las naciones serán gobernadas con vara de hierro. El gran trono blanco que se menciona en Git-Galut, que es el que menciona Yahanan, está al final del milenio, ¿no es cierto? Después de los 1000 años es cuando se coloca ese trono. Después de esos 1000 años no tendríamos supuestamente ese tiempo, ¿no es cierto? Por ese motivo las otras naciones son dejadas con vida por más tiempo, dice la parte de Daniel, ¿no es cierto? Se les quita el dominio, pero se les prolongó la vida hasta un tiempo definido. ¿Para qué? Para que sean educadas durante el tiempo del milenio. Estas naciones no van a tener más poder durante el milenio y van a ser gobernadas justamente por los vencedores de acuerdo a lo que Yahweh mismo indique. Hola Blanca, buenas tardes. Entonces, dice en Daniel 7, 13, 14. Estaba yo mirando en las visiones de la noche y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces se le dio el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno que no se acabará y su reino no será destruido. Daniel capítulo 7. Esta es sin lugar a dudas la segunda venida de Mashiach, como leemos en Git-Galut. Vi el cielo abierto y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llamas de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Elohim. Los ejércitos en el cielo lo seguían
en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado en el caballo y contra su ejército. Y apresaron a la bestia junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. A los dos los lanzaron vivos al lago de fuego que ardía con azufre. Este es el juicio de las naciones, ¿no es cierto? Este es el Armagedón de las uvas y del lagar, ¿sí? El trigo ya fue cosechado un poco antes, en el capítulo 14, que dice: y oí una voz del cielo que decía, escribe, felices los muertos que de aquí en adelante mueren en el Maestro. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras los seguirán. Y miré y vi una nube blanca, y desde la nube, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Y otro mensajero salió del templo, gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y cosecha, porque ha llegado la hora de cosechar, pues el producto de la tierra está maduro. Y el que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra y la tierra quedó cosechada. Bien. Bien, hola Blanca, bienvenida de nuevo. Espero que los otros chicos consigan entrar. Después monto y edito todo como siempre. El único otro posible ejemplo, ¿no es cierto?, de justicia así por fuego en las escrituras es donde la gran ramera profética de Gitgalut 17-18 se quema con fuego en el juicio, ¿no es cierto? En el 17 está identificada con una Babel profética. De esta manera Yahana aplica todas las profecías de la antigua ciudad de Babel a esta Babel profética que está tiempo presente y futuro también, ¿no es cierto? De esa manera podemos ver que todo este gran sistema satánico que abarca todos los tiempos y que es lo que todo lo que se opone a Elohim, ¿no es cierto? En su juicio vemos más de un aspecto de la ley bíblica realmente. En Gitgalut 18 dice: páguenle como ella ha pagado y devuélvanle el doble según sus obras. En la copa que ella preparó, prepárenle el doble. Esta oración está de acuerdo con la ley que se encuentra en Shemot 22, 4, que dice: si lo que robó se encuentra realmente vivo en su poder, ya sea un buey o un burro o una oveja, pagará el doble. Elohim entregó a su pueblo, o sea, las ovejas, en las manos de Babel por solo 70 años, ¿no es cierto? Como nos dice Yirmeyá en el capítulo 25. Por lo que Babel fue divinamente autorizada para tomar posesión de Yahudá y Jerusalén durante ese tiempo, ¿sí? Estaba completamente autorizada. El profeta dice: ovejas perdidas eran mi pueblo, sus pastores las extraviaron, las descarriaron por las montañas, anduvieron de monte en colinas, se olvidaron de sus prados de reposo. Todos los que los hallaban los devoraban y sus enemigos decían: no se nos tendrá por culpables, porque ellos han pecado contra Yahweh, su verdadero prado, contra Yahweh, la esperanza de sus padres. Yirmeyá en el capítulo 50. Elohim entonces ciertamente vendió a Yahudá en manos de Babel, que quede claro, pero más específicamente, en realidad, lo que Elohim vendió fue el trabajo de Yahudá a Babel durante 70 años. La tierra de Yahudá también se vendió a Babel, pero la ley dice que Elohim es dueño de toda la tierra, por lo que la tierra no se puede vender para siempre. Pero la tierra no debe venderse sin derecho a reclamo, porque la tierra es mía. Ustedes no son más que extranjeros que residen conmigo, dice Vallicra 25. Y en Yirmeyá 27, fui yo quien hizo la tierra, al hombre y a los animales que están sobre la faz de la tierra, por mi gran poder y mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Los términos de la corte divina entonces limitaron la autoridad de Babel sobre Yahudá durante 70 años. Ese era el plazo acordado, ¿no es cierto? Tiempo durante el cual podían tratar a los judíos como lo harían con cualquier otra oveja o con cualquier otro esclavo, para ser más claros, ¿no es cierto? Si Babel hubiera accedido a liberarlos después de que se completara ese tiempo, podría haberse evitado el juicio de Elohim. Sin embargo, leemos: así ha dicho Yahweh de los ejércitos: están oprimidos los hijos de Israel y también los hijos de Yahudá. Todos sus cautivadores los retuvieron, no quisieron dejarlos ir. Pero su Redentor es fuerte. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Él abogará por la causa de ellos para dar reposo a la tierra e inquietud a los habitantes de Babel.
Este principio lo podemos ver también en el libro de Hanoch, ¿no es cierto? Él llamó a 70 pastores y les entregó a esas ovejas para que las llevaran a pastar, y le dijo a los pastores y a sus acompañantes que cada uno de ustedes lleve de ahora en adelante a las ovejas a pacer, y todo lo que les ordene, háganlo. Se las entregaré debidamente contadas y les diré cuáles deben ser destruidas, y a esas háganlas morir. Y les entregó aquellas ovejas. Después él llamó a otro y le dijo: observa y registra todo lo que los pastores hacen a estas ovejas, ya que ellos destruyen más de las que yo les he mandado. Todo exceso y destrucción que sea ejecutado por los pastores, regístralo. ¿Cuántos destruyen de acuerdo con mi orden y cuántos de acuerdo con su propio capricho? Pon en la cuenta de cada pastor la destrucción que efectúe. Lee luego el resultado ante mí. ¿Cuántas destruyeron y cuántas les entregué para su destrucción? Que esto pueda ser un testimonio contra ellos para saber toda acción de los pastores, que yo los evalúe y vea lo que hacen y si se atienen o no a lo que les he ordenado. Pero ellos no deben enterarse, no debes contarlo a ellos ni debes advertirles, sino solamente anotar cada destrucción que los pastores ejecuten una por una y al momento, y exponer todo eso ante mí. Los pastores y sus cómplices entregaron a esas ovejas a todas las bestias salvajes para que las devoraran, pero cada uno de ellos había recibido un número determinado y fue anotado para cada uno de ellos por el otro en un libro cuántas de ellas habían destruido. Cada uno mataba y destruía más de las que fueron prescritas, y yo comencé a llorar y a lamentarme por causa de esas ovejas. Esto está en el capítulo 89, en varios pasukim del Sefer Hanoch. Debido a que Babel se negó a liberar a las ovejas de Elohim al final de su sentencia, Elohim hizo cumplir el mandato legal usando los ejércitos medo-persa. Lo mismo sucede con la profética Babel de Gilgalut. Ella también se ha negado y continúa negándose a liberar a las ovejas de Elohim. Faraón nunca aprende, ¿verdad? Porque vemos que la cosa se está repitiendo siempre. El juicio, cuya sentencia indica que Babel debe devolver el doble de lo que ha robado, muestra que el sistema babilónico, tanto el antiguo como el moderno, es un sistema de robo legalizado. Realmente, si bien esto pudo haber sido legal durante el tiempo en que Elohim había vendido a su pueblo, ¿no es cierto?, el tiempo estipulado de castigo, esa parte fue legal, pero todo lo extra fue una exageración, fue de más, estaba fuera de lo combinado, ¿no es cierto? Y en ese momento, en el mismo momento en que acaba de vencerse el último minuto del contrato, se vuelve ilegal entonces cuando termina nuestra cautividad por mandato divino. Lo mismo sucedió exactamente con cuando terminó la cautividad, los 400 años en Egipto, ¿no es cierto?, del pueblo que tenía que salir de Éxodo. Entonces eso da a Elohim una causa legal contra estas naciones. El plan de Elohim permitía que Babel retuviera el control durante un tiempo más allá del tiempo asignado para que pudiera justamente tener esta causa legal que menciono contra Babel, porque está dentro de su plan despojar a Babel de la riqueza que obtuvo de sus cautivos, ¿sí? Al haberlos explotados obtuvo una ganancia, la misma exacta cosa que vemos que sucedió en Egipto, ¿no es cierto? Y que Yahweh hizo que los israelitas despojaran a los mitzritas, ¿no es cierto? Así como ayer los despojaron, hoy vamos a despojar a Babel. Si el sistema mundial de Babel hubiera liberado a la gente, ¿no es cierto?, sus ricos varones del dinero podrían haber mantenido su riqueza realmente, pero en su orgullo pensaron que podrían continuar cosechando indefinidamente los beneficios del juicio de Elohim sobre su pueblo, como Faraón también creía, ¿no es cierto? Estaban equivocados, por supuesto, pero no está dentro de nuestro alcance ahora a seguir en esta línea del tema, porque no nos desviaríamos, ¿no es cierto?, del tema central. Así que escribí esto para establecer que la ley divina es la base siempre de todo juicio, incluyendo el juicio de Babel, para que quede claro. El otro juicio principal contra Babel es más revelante para nuestro estudio acerca del uso y aplicación del fuego en la ley de Elohim, ¿no es cierto?, que es lo que venimos hablando. Por eso, en un solo día les sobrevendrán las plagas, muerte, llanto y hambre, y la quemadura
quemarán con fuego, porque fuerte es Yahweh, el Elohim que la juzga. Gilgalut 18. Este juicio muestra que la ramera de Babel es de alguna manera la hija de un sacerdote bíblico, porque así es como se lee en la ley divina en Vayikra 21, que ya vimos. Esto identifica a la gran ramera de Babel como siendo, al menos en parte, una falsa novia de un falso Mashiach, ¿sí? Y por eso también es un sistema de sacerdocio. Ciertamente. Quizás es por eso que el Pasuk 16 describe a esta ramera como la que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y perlas. Durante estos últimos siglos se ha levantado la cuestión de que esta ramera es la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Están todos familiarizados con esta teoría, ¿sí? Que realmente utiliza estos colores. Sin embargo, los sacerdotes levíticos debían vestirse de esta manera. Vamos a leer. Estas son las vestiduras sagradas que habrán de hacer: un pectoral, un efod, un vestido, una túnica con flecos, un turbante y un cinturón. Harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y sus hijos, para que me rindan servicio sacerdotal. Ellos, pues, recibirán el oro, las telas azules, púrpuras y escarlatas y el lino fino. Harán el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido elaborado con diseños. Dice Shemot en el capítulo 28. Las piedras preciosas, por supuesto, eran parte del efod, ¿no es cierto?, del sumo sacerdote, que usaba como un pectoral, ¿no? En esta coraza había 12 piedras preciosas enumeradas que aparecen en Shemot 28, cosa que estudiaremos más adelante. Y se dice que en el Pasuk 21 que representan a las 12 casas de Israel, a las 12 tribus de Israel, ¿no es cierto? Sin embargo, no vemos que haya perlas en la vestimenta del sumo sacerdote levítico. ¿Por qué mencionaría Yahanan entonces las perlas en su descripción de la gran ramera? Es porque las perlas también tienen un significado simbólico similar al de las piedras preciosas, como dice en Gilgalut 21. Tenía un muro grande y alto, tenía 12 puertas, y a las puertas había 12 mensajeros y nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y sobre ellos los 12 nombres de los enviados del Cordero. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Entonces tenemos la misma comparación entre las perlas y las piedras preciosas, ¿no es cierto? Las puertas de la ciudad son 12 perlas, que son las 12 tribus, y los fundamentos del muro son 12 piedras preciosas, que son los 12 apóstoles. Así vemos entonces que son equivalentes, ¿no es cierto? A pesar de que se trata de dos cosas diferentes, ocupan la misma posición, por así decir, tienen la misma importancia y relevancia, solo que representan a las 12 tribus cada una en su era correspondiente, una en la era de Pesach y la otra en la era de Shavuot, ¿sí? Que ya tiene que pasar para la era de Sukkot. Y llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza, dice Yeshaya en el capítulo 60. Esto es un juego de palabras realmente, porque Yahudá significa alabanza, ¿no es cierto? Yahudá sería la principal tribu de Israel, y así en este caso Yahudá representa a todas las tribus, porque en ese día el rey de Yahudá, Yeshua HaMashiach, que es Yeshua salvación, gobernará sobre todas las tribus de una nación, así como sobre toda la tierra. Aunque las perlas no se usaron en las vestimentas del sumo sacerdote, sí vemos perlas entonces en el libro de Gilgalut. Su uso en las prendas de vestir de la gran ramera es parte de sus marcas de identificación, ¿sí? Incluso cuando las piedras preciosas en el efod del sumo sacerdote lo identificaron como un sacerdote de las 12 tribus de Israel, también las perlas de las ropas de la gran ramera la identifican de la misma manera como la hija de un sacerdote de Israel, y esa es la verdadera identificación. Todo esto sirve para demostrar que el juicio a la gran ramera está de acuerdo con la ley divina. El factor del juicio final relevante para nosotros aquí está en Gilgalut 18:21. Y vi un malaj poderoso que tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo: con una violencia así derribarán a Babel, la gran ciudad, y nunca más se hallará. La pregunta aquí es si la piedra de molino representa a Babel en sí misma siendo arrojada al mar, o si es una imagen de la lapidación, o sea, la ejecución, ¿no es cierto?, de la gran ramera antes de ser quemada con fuego. De cualquiera de las dos maneras, no tiene relevancia para lo que estamos tratando, ¿sí? El texto puede entenderse de cualquiera de las dos formas, pero es irrelevante para lo que estamos tratando. Lo que sí sabemos es que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas, ¿no es cierto? No sería exagerado ver que la piedra de molino estaba siendo arrojada
arrojada al mar, porque allí ella está sentada mientras es apedreada en el juicio. Si es así, entonces esa gran piedra de molino parecería hundir su trono bajo las olas del mar. Vamos a ver ahora otro punto, ¿sí? ¿Castiga Elohim de forma perpetua? Vamos a tratar de probar por medio de las escrituras que los castigos de Elohim no son perpetuos. Los traductores, quienes usan el término eterno y para siempre con relación al castigo divino y la vida en la era venidera, usan traducciones incorrectas del hebreo y del griego original. Además, estas traducciones perjudican y oscurecen el concepto hebreo de lo que es la era del reino o era mesiánica, o como comúnmente se llaman las escrituras simplemente la era, ¿no es cierto? Bien, hay quienes prefieren no usar la frase la era del reino, porque implicaría que el reino no existe aún en nuestros días, y el reino ya existe, aunque en parte, parcialmente, ¿no es cierto? Por esta razón es preferible utilizar el término la era de Sukkot, ¿no es cierto?, que nos ayude en todo lo que venimos estudiando, porque este vocablo nos facilita la idea de el tercer estadio, ¿no es cierto?, del desarrollo del reino, la tercera etapa de la congregación. El uso de la palabra para siempre en el Tanaj. Por ejemplo, tenemos que en diferentes partes del Tanaj, donde las traducciones utilizan estos términos justamente para siempre o eterno, de hecho traducen la palabra hebrea original que es olam, ¿no es cierto? Una palabra que es un poco conocida. Esta palabra significa escondido, secreto u oscuro. Si la más apropiada interpretación es justamente oscuro, oscuridad, ¿sí? Porque contiene todas esas implicaciones mencionadas, ya que algo que está en la oscuridad es desconocido y por lo tanto es secreto y está escondido, ¿no es cierto? Hola Katy, bienvenida. Entonces, en su uso aplicado al tiempo, la palabra tiene que ver con un periodo de tiempo indefinido, pero no eterno, ¿sí? Es simplemente una edad, una era, de la cual no se sabe exactamente cuándo terminará. Si el final de esa era es oscuro, generalmente es desconocido, es secreto en ese sentido, ¿no es cierto? Pero no es que sea una cosa que no tiene fin. Por ejemplo, en el libro de Yona, en el capítulo 2, el profeta ora para ser sacado fuera del vientre del gran pez, ¿no es cierto? Y él dice, me hundí hasta la base de las montañas, las trancas de la tierra se cerraron sobre mí para siempre. Ese para siempre es Olam. Sin embargo, tú sacaste mi vida del hoyo, oh Yahweh mi Elohim. ¿Será que estuvo Jonás, ¿no es cierto?, en el vientre del pez por una eternidad? ¿Estuvo eternamente? ¿Estuvo para siempre? ¿Sí? ¿Fue encerrado en alguna de estas expresiones? Evidentemente no. En la oscuridad él no tuvo concepto de tiempo, por lo tanto esos 3 días y 3 noches son descritas como un periodo de tiempo oscuro realmente. Hola Jorge, bienvenido. Otro ejemplo donde la palabra olam es limitada estrictamente a un periodo de tiempo, ¿sí?, o una edad, se encuentra en Shemot. Dice, pero si el esclavo declara, yo quiero a mi amo y a mi esposa y a mis hijos, no quiero salir libre, su amo lo llevará delante de Elohim, lo traerán a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le agujereará la oreja con un punzón, y quedará como esclavo suyo toda la vida. Olam, ¿sí? O sea, esta palabra que acá fue traducida como toda la vida es olam. Acá se especifica que un siervo tiene que servir a su amo para siempre, según otras traducciones, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que va a servir a su amo por toda la eternidad. Nos está vendiendo eternamente, ¿no es cierto? Entonces, es solamente por el resto de la vida del siervo. Nadie sabe cuándo se va a morir ese siervo. Por eso es un periodo oscuro, ¿no es cierto? Que es un periodo desconocido, indefinido. Otro pasuk que es muy interesante está en el Mizmor 45, que dice, tu trono divino es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reinado. Así que lo que acá está diciendo es que existe un tiempo después de Olam, porque dice eterno y para siempre, ¿no es cierto? Que ahora vamos a ver cómo está, que está mal traducido correctamente, ¿no es cierto? Esta traducción prueba, sin lugar a dudas, que la palabra olam no puede significar una eternidad, porque cuando el salmista quiso expresar justamente eternidad hasta más allá, ¿no es cierto? Tuvo que decir olam vaed, o sea, la edad y más allá.
¿sí? Para poder decir que había algo que venía después. Existen muchos otros números donde la palabra olam es obviamente limitada a un periodo de tiempo y que no se la puede traducir literalmente como eterno, perpetuo o para siempre, ¿sí? Yo les dejo acá una lista de algunos, generalmente están los tejilim en los salmos, ¿no es cierto? Para los que quieran verificar. Ahora vamos a estudiar el uso de esta palabra, de esta expresión para siempre, pero en el Berihadashá, o sea, en el griego, ¿no es cierto? En algunos casos estos libros también fueron escritos en arameo, pero inmediatamente fueron traducidos al griego. Entonces, las fuentes que más tenemos nosotros son el griego, ¿sí? Los autores del Berihadashá, todos ellos, con frecuencia citaban Pasukim del Tanakh. Sabemos perfectamente que siempre estaban citando y eso nos ha ayudado mucho en la correlación del uso de palabras, ¿no es cierto? Y generalmente cuando lo hacían ellos usaban la versión de la Septuaginta, que era la versión que se utilizaba en aquella época, ¿sí? En Ibrín 1, Pasuk 8, el autor cita al Mismor 45, por lo que podemos comprobar justamente de esta manera, poner los dos, uno frente a otro y ver cómo lo dijeron en hebreo y cómo lo decían en griego. Entonces, como ya vimos, la expresión en hebreo es olam, ¿sí? Y en griego ha sido traducida como ayom, ¿sí? Que es eón, ¿no es cierto? Para nosotros castellanizado, ¿no es cierto? Está transliterado. Mientras que del Hijo dice, tu trono poderoso permanece para siempre, el cetro de rectitud es el cetro de tu reino. En este pasuk a olam se le da el significado de la palabra griega ayom, ¿sí? Comparemos también, podemos comparar otros pasukim, ¿no es cierto? Ibrín 5 con el Mismor 110, por ejemplo, que tienen el mismo uso de la palabra doble, ¿no es cierto? Esta es la palabra griega que más se acerca al equivalente de olam, realmente, al olam hebreo, ¿no es cierto? Y por eso es usada en la Septuaginta. Podemos decir con toda seguridad que ayón tiene el mismo significado que el concepto hebreo olam. Ayón es una edad o un periodo limitado de tiempo. No hay en ella una idea, no existe en esta palabra griega el concepto de oscuridad, ¿sí? Pero así como olam significa una edad o un eón o un periodo de tiempo, pero que no se sabe su duración, ¿no es cierto? Indefinido en el mismo sentido. Uno de los pasajes más obvios del Berihadashá, donde la palabra ayón se refiere a una edad, está en Matías 13, donde Yahshua interpreta sus propias parábolas, ¿no es cierto? Para poder enseñar el contraste entre ayón, que es era o edad, y cosmos, que es mundo, ¿sí? Vamos a empezar con el pasuk 38 de este mismo capítulo. Dice, el campo es el mundo, cosmos, habla de la parábola del sembrador, ¿no es cierto? La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el acusador. La cosecha es el fin del mundo, ayom. Y los cosechadores son los mensajeros. De manera que como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo, ayom. O sea que vemos que la mayoría de las traducciones dicen fin del mundo, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las referencias bíblicas también contienen al margen una nota que dice que estos pasukim tendrían que leerse edad, o como la Reina Valera lo traduce, siglo. Dentro de todo es un concepto de tiempo y no de espacio. ¿Sí? Una era no es un mundo, uno es un concepto de tiempo y el otro es un concepto de espacio. No podemos estar mezclando las cosas de esta manera, ¿no es cierto? ¿Y cómo saben ellos esto que están indicando? Porque los comentarios lo ponen ahí, ¿no es cierto? Simplemente porque la palabra griega es ayón y no cosmos. Entonces no podemos estar mezclando las cosas. El campo es el mundo, cosmos, ahí es correcto, ¿sí? El campo no es una era, es el mundo realmente. Pero la cosecha, dice, es el fin del mundo. No, es el fin de la era. Esa es la correcta traducción que tiene que tener. Y así será el fin del mundo, no, el fin de la era. Entonces, tenemos estos errores que nos llevan a errores conceptuales. Vamos a razonar de manera equivocada, ¿sí? Vemos que las edades tienen un principio y un fin. Ibrín dice que las edades tienen puntos de comienzo. Dice en el capítulo 11, por la fe comprendemos que el universo, Aionas, se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo visible surgió de lo invisible. En este caso la palabra es Aionas, que es simplemente el plural de Aion, ¿sí?
no tiene ningún secreto. El citado pasuk dice que Elohim formó, la palabra es jeremá, es declarar hablando, ¿no es cierto?, con su palabra, ¿sí? Justamente las edades, no el universo, ¿sí? Por lo tanto, las edades o las eras tienen un principio. Y esto está también testificado en el capítulo 1 de Ibrín, que dice, pero en los últimos días nos ha hablado por un hijo, a quien nombró heredero de todo, y por medio de quien también hizo el universo. Aionas, nuevamente, las edades o las eras, ¿no? No es una cosa física, sino una cosa temporal. Son dos ámbitos completamente diferentes. Sabemos que Yahshua HaMashiach, o sea, el verbo, ¿no es cierto?, de Yahanan 1.1, ¿no es cierto?, en verdad creó el mundo. Pero esto no es lo que el autor de Ibrín estaba diciendo aquí. Él estaba afirmando que Yahshua creó las edades del tiempo. Es una cosa muy diferente de ser afirmada. El tiempo, como lo conocemos, simplemente no existió antes de la creación. El tiempo es una cosa creada, así como también lo es el espacio, ¿no es cierto? Pero el tiempo también es una parte de esa creación. De hecho, el autor hace referencia a una promesa, Shaul hace referencia a una promesa que Elohim hizo antes de que comenzara el tiempo, en Tito. Dice, basada en la esperanza de la vida eterna, que el Elohim, que no miente, prometió desde antes del comienzo del tiempo. O sea que el tiempo tuvo un comienzo, tuvo un inicio, tuvo un punto de partida, ¿sí? Es algo bastante, verdaderamente muy infortunado, que los que no entienden, que los traductores no entiendan la doctrina de las edades, ¿no es cierto? Porque si ellos hubieran traducido el pasaje como se lee en los originales, ¿sí?, en lugar de darnos su opinión como si fuera la ley, ¿no es cierto?, y emitirlo así, decir, no, dice esto, de tratar de traducirlo bajo su propio entendimiento y fallo, hubiera sido algo muy simple para nosotros entender cómo Elohim formó el tiempo, el cual fue dividido en varias edades, ¿sí? Aquí es donde una traducción más literal ayuda. Por ejemplo, la Reina Valera dice, antes del principio de los siglos. Dentro de todo estamos hablando de un periodo de tiempo, ¿no es cierto? El Akadosh dice antes del principio del tiempo. La Brit Hadashah 1999 dice antes de los tiempos de los siglos. Ellos están manejando conceptos de tiempo y no de espacio, ¿no es cierto? Estos pasajes son más correctos. Algunas versiones judías traducen Olam Hazé, ¿no es cierto? Antes del Olam Hazé, esta es la versión del libro del nombre verdadero, ¿sí? Y otras diferencian tiempo de espacio, nuevamente. El Brit Hadashah judío ortodoxo dice antes de los tiempos de los siglos, que es lo más correcto, ¿sí? En hebreo moderno, Olam es traducido como mundo, actualmente, lo cual no quiere decir que antiguamente en hebreo bíblico fuera utilizado de esa manera, ¿sí? El concepto que subyace en esta traducción no es un aspecto espacial, sino temporal. De cualquier manera, se tiene que tener en cuenta que ya, como lo digo, ¿no es cierto?, que el hebreo moderno no es igual al hebreo bíblico y no se puede utilizar la forma moderna de utilización de las palabras, sino que tenemos que ver cómo se utilizaban antiguamente. Vida eterna o vida en la era. Este es el otro punto acerca de estas traducciones. A ver, dice Carla, entonces el mundo existirá por 1000 años más y el cambio de tiempos para que los creyentes que seremos conscientes de eso. Carla, no sé cuáles son los creyentes inconscientes. El cambio de tiempo. ¿Y en la eternidad entonces el tiempo corre igual o para nosotros no? Tenés un rollo con el problema del tiempo. El tiempo no deja de transcurrir en la eternidad. No es que no haya tiempo, o sea que no quiere decir que estamos todos congelados. Eso sería no haber tiempo, será el tiempo. Simple y sencillamente no hay fin. Esa es la burbuja en la cual nosotros estamos. Estamos en una burbuja en la cual el tiempo tiene principio y fin, porque ese es justamente es el problema de la muerte, ¿no es cierto? Y es el salario del pecado y es el poner fin a las cosas, ¿sí? Vida eterna o vida en la era. Tito 1.2 también hace referencia a la promesa que Elohim nos ha hecho, que es la esperanza de la vida Aionou. Esta palabra deriva de Aion, ¿no es cierto? Y muchos han asumido que esta es una referencia a la inmortalidad misma. Y es por esto que es traducida en muchas ocasiones como vida eterna. Hablando con precisión, esto no es así.
Zoes Aionou es una promesa específica de la inmortalidad en la era de Sukkot o tabernáculos, ¿no es cierto? Que será otorgada a aquellos que heredarán la vida en la primera resurrección. Como hemos visto anteriormente, unos pocos creyentes heredarán la vida en la primera resurrección, pero la mayoría de los creyentes tendrá que esperar para la resurrección general, ¿no es cierto? Shaul hace referencia a la primera resurrección en Filipenses 3 del 11 al 14. A fin de llegar a la resurrección, la palabra es exanastasis de los muertos. No quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también me alcanzó el Mashiach Yahshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Elohim en el Mashiach Yahshua. El supremo llamamiento de Elohim es de recibir vida en la primera resurrección, al comienzo de Sukkot, no en la resurrección general al final de los 1000 años, porque es un premio, ¿sí? La vida eterna es un don que reciben todos los salvos. Que quede claro, pero aquí Shaul dice que es un premio, ¿se contradice entonces? De ninguna manera, simplemente se refiere a las dos resurrecciones, siendo la primera una que sucederá dentro de la era, ¿sí? La resurrección de todos se realizará al cierre del milenio de la era de Sukkot, cuando se dará fin al tiempo y se entrará en la eternidad nuevamente. Por eso se diferencia en que la ganan solamente los que corren más la primera, pero todos van a recibir vida eterna. A través del Brit Hadashah se encuentran un sinnúmero de referencias relacionadas con la vida eterna. Ciertamente vamos a heredar la vida eterna, que es la inmortalidad, pero el énfasis o la importancia de esta frase consiste en que nos enseña una mejor resurrección, donde debemos heredar la vida durante la edad de Sukkot, antes del periodo del cielo nuevo y la tierra nueva. Nosotros deberíamos entender o ver las escrituras a través del punto de vista hebreo y no a través de nuestro punto de vista personal, ni tampoco a través de las traducciones a nuestros idiomas modernos. En el concepto hebreo se creía correctamente que seríamos resucitados al principio de la era de Sukkot. El Mashiach vendría entonces a gobernar este reino, dando comienzo a la era mesiánica, y su pueblo reinaría con él. Esa era la idea que tenían antiguamente todos. En otras palabras, recibirían Zoes Aionou, ¿sí? Vida en la era. Una vida que tenía que ver específicamente con la edad de Sukkot. No he encontrado ninguna evidencia que enseñe, en conclusión, que los profetas del periodo del Tanaj conocieron si había más de una resurrección. Realmente no se menciona. O si sabían también de la existencia de una edad pentecostal antes de la edad de Sukkot, ¿no es cierto? Si tenían en vista estas tres correlaciones de la era de Pesach, la de Sukkot y la de Shavuot, ¿no es cierto? De hecho, dadas las circunstancias, no parece que esto fuera promovido mayormente, aunque ya hemos estudiado que ciertos grupos minoritarios, como los de Qumran, intuían ciertas cosas, ¿no es cierto? De hecho, fueron los que más rápidamente reconocieron las señales, justamente por eso. Sin embargo, la mayoría no las vio ni las comprendió porque habían sido enceguecidos por los líderes, ¿no es cierto? Y así rechazaron por segunda vez entrar en Shavuot. La primera vez que lo rechazaron fue en el monte Sinai, ¿no es cierto? Pero en sí, la profundidad de estas cosas era algo que sería revelado por Yeshua y los apóstoles. Y cuando lo revelaron, dejaron muy claro que quienes obtienen el supremo llamamiento recibirán la vida 1000 años antes que los demás creyentes. Por lo tanto, existen referencias como en Lucas 12:46 que aparentemente indican que los creyentes, o sea, los siervos, que no están aguardando su retorno, no heredarán la vida eterna. En realidad, lo que en verdad significa esto es que esta clase de personas no heredarán la primera resurrección. No tendrán el privilegio de reinar con Mashiach en inmortalidad e incorrupción durante la edad de Sukkot. Por eso somos exhortados en muchos lugares a luchar para heredar la vida Aionou, que es el premio verdadero. Yeshua entonces reinará por la edad de las edades. En Lucas 1:33 encontramos: reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Acá tenemos dos expresiones: para siempre y no tendrá fin. Para siempre es eis, que literalmente significa hacia adentro, ¿sí? Por eso es traducida como nuestras preposiciones a, en
o para, dependiendo de la expresión, ¿no es cierto? Sin embargo, debemos rescatar la intención original y comprender que, por ejemplo, eis significa a o en, si nos referimos a espacio. Por ejemplo, fue a la casa, ¿sí? Entró en la casa. Eso es un espacio, ¿no? Literalmente sería, si lo tradujéramos literalmente, sería fue hacia adentro de la casa o entró hacia adentro de la casa, ¿no es cierto? Esa es la expresión eis, hacia adentro. Tal vez no suene del todo bien, pero no deja de comprenderse, queda claro, ¿no es cierto? Entonces aquí la expresión es eis tous aionas, que se traduce para siempre, y sería hacia adentro de la era, o sea, por toda la era, ¿no es cierto? A lo largo de esa era. No habla de eternidad, sino de una era nuevamente. Sin embargo, Luca habría estado equivocado si en la segunda expresión hubiera usado el término aionas. Mashiach ciertamente reinará sobre la casa de Jacob durante la era mesiánica, pero en sí las cosas del reino serán verdaderamente eternas. El reino no está hecho para ser terminado, pero no será solo por lo que dure la edad o la era. Pero el reinado de Yeshua va a durar solamente hasta que todos sus enemigos hayan sido sujetados, incluyendo la muerte misma, porque es necesario que él reine hasta poner todos sus enemigos bajo sus pies. Ese es un objetivo, ¿no es cierto?, que tiene esa parte del reino, el reino de la era. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, claramente está exceptuando a aquel le sujetó todas las cosas. Pero cuando las haya puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Yahweh sea el todo en todos. Es decir, en ese momento el reino es entregado al Padre y el universo perfeccionado entra en un periodo de independencia superior a todas las limitaciones del tiempo, del cual realmente sabemos muy poco. En Hebreos 7:16 el escritor se refiere así a la venida de Yeshua, la cual ocurrirá de acuerdo al poder de una vida indestructible. La palabra griega que se traduce por indestructible es akatalutou, de akatalutos, ¿tá? Y significa indisoluble, es decir, no sujeta a destrucción, algo que no se puede separar, que no se puede destruir, ¿sí? El autor se habría equivocado si hubiera dicho que Yeshua tenía solamente vida aionas, ¿no es cierto? O sea, vida en la era. Por lo tanto, fue muy cuidadoso cuando escogió sus palabras. Y dice, por tanto, el Rey de los siglos, Ton Aionian, o sea, de las edades, al inmortal, invisible y único Elohim, sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aionas, ton aionias, o sea, edades de las edades. Aionas y aionon son formas del plural aion, ¿no es cierto? Pueden comprobarlo en la concordancia paralela que les dejo el link. Shaul entonces nos dice que Yeshua es el rey de las edades. Eso es lo que está diciendo. Eso significa que es el legítimo rey de la tierra y quien gobernará durante las dos edades de finales del tiempo, porque aunque parcialmente ya está reinando, el reino ya está parcialmente, ya está en promesa, ya está, ¿no es cierto?, porque está en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, él ya está en la tierra, el reino ya está colocado. Sin embargo, va a reinar de manera más plena durante el milenio y después, por supuesto, a partir de la eternidad. La manera en que comúnmente es traducido este pasuk hace que la mayoría de las personas piense que Shaul estaba informando de la existencia eterna de Elohim, algo que ya sabemos, ¿no es cierto? Ya se sabe que él es eterno, nadie va a discutir ese hecho, es algo que siempre se ha creído como verdadero. Shaul, por el contrario, está demostrando otro aspecto del carácter y de la posición de Elohim. Él es el rey de los siglos o el rey de las edades, ¿sí? Y gobernará en la gloriosa edad final aquí en la tierra, lo cual indica que gobernará o reinará por los siglos de los siglos, o sea, por la edad de las edades, ¿sí? La congregación primitiva, en su mayoría, estaba dividida entre la lengua y la cultura griegas y latinas, ¿sí? Y pocos conocían la hebrea. Estamos hablando del lugar, el nido en el cual nació la congregación primitiva. Por eso enseguida se hicieron necesarias las traducciones, porque no hablaban hebreo la mayoría, ¿no es cierto? Si leemos en la historia secular que el Imperio Romano conquistó el mundo de habla griega, ¿no es cierto? Poco antes del nacimiento de Yeshua fue. Los romanos
romanos absorbieron mucho de los griegos, pero la lengua y la barrera cultural siempre permanecieron, ¿no es cierto? El modo de pensar era simplemente diferente, la forma de estructurar y la forma de pensar depende mucho de nuestro lenguaje y la forma en que hemos sido criados. Los filósofos griegos estaban más preocupados con el hombre perfecto, o sea, el ideal humano, ¿no es cierto? Los romanos estaban más preocupados con realizar o implantar un gobierno perfecto. Esa era la estructura perfecta para los romanos. Los griegos buscaron al hombre ideal estudiando la virtud y la belleza. Ese fue el camino que eligieron. Los romanos siguieron en búsqueda de un gobierno perfecto estudiando la ley y el orden. Estos contrastes caracterizaron de la misma manera la congregación primitiva. Las dos culturas tenían la tendencia a interpretar las escrituras a través de las perspectivas matizadas de sus propias culturas, ¿no es cierto? A través de su idiosincrasia previa. A medida que pasó el tiempo, se apartaron más y más de la perspectiva y el punto de vista hebreo. Y hoy nosotros lo estamos padeciendo completamente, siendo que no tenemos ni la menor idea de lo que es pensar como un hebreo. De esta forma, los dos, el griego y el romano, tenían debilidades y cegueras, ¿no es cierto? Obviamente, de la misma manera que hoy en día las tenemos, nosotros también tenemos a partir de cada uno de nuestra propia cultura. Son cosas con las que ya venimos preprogramados, por así decir, que nos impiden comprender otras cosas que para un hebreo de aquella época habrían sido absolutamente lógicas. La base en que se apoyaban con firmeza los creyentes latinos era su idea de que para mantener la ley y el orden era necesario amenazar a los hombres con las torturas más horrendas y el castigo después de la vida, preferiblemente, ¿no es cierto? Esta obsesión por mantener la ley y el orden parece ser la fuerza motivadora detrás del concepto latino del castigo eterno de Elohim sobre todos los pecadores, algo que ya demostramos que no aparece en las escrituras originales. Juicio y castigo. El hombre castiga, pero Elohim juzga. En nuestro sistema de derecho romano la principal preocupación no es la justicia, sino la disuasión, es decir, convencer a los hombres de que no hagan algo, ¿no es cierto? Que los hombres intentan cumplir al imponer sentencias más largas y más severas para el crimen, ¿no es cierto? Pero en la ley de Elohim las prioridades se invierten. La justicia es primaria y la disuasión es secundaria. Cuando los hombres castigan de acuerdo con las tradiciones de los hombres, los pecadores son castigados demasiado o mucho poco, ¿no es cierto? Muy poco, como ya estudiamos en el capítulo 8. Elohim no disciplina con exceso a nadie. El juicio siempre encaja perfectamente con el crimen, ni de más ni de menos. Si un hombre roba 1.000 pesos, debe restaurar exactamente el doble a su víctima. Esto incluye restitución y disuasión al mismo tiempo, porque teniendo que devolver el doble ya disuade de volver a caer en lo mismo, ¿no es cierto? Pero el tema es la cantidad exacta. No debe dar ni un centavo más sin el consentimiento del pecador. Si él quiere, puede. Ni un centavo menos sin el consentimiento de la víctima. La víctima también puede llegar a perdonar. Quemar entonces a personas vivas en el infierno no es justicia, es castigo y no tiene nada que ver con la justicia. La verdadera justicia nunca se cumple completamente hasta que todas las víctimas de la injusticia hayan sido recompensadas y el pecador restaurado a la gracia. Y esto no puede suceder en el sistema penitenciario del hombre, ni podría suceder torturando a los pecadores para siempre, ni tampoco aniquilándolos a todos en el fuego. Todos estos métodos alternativos representan el castigo, pero no la justicia divina. Solo la justicia de la ley divina que se encuentra en las escrituras es la verdadera justicia. Su propósito no solo es pagar a todas las víctimas por sus heridas, sino también está diseñada para trabajar en favor del perdón y restauración del pecador a la congregación. Es cierto, por supuesto, que la ley es débil, ¿no es cierto? De alguna manera. Shaul dice en Romanillín 8.3 que la ley no puede salvar por cuanto es débil por la carne. Es decir, si un hombre cometió un asesinato, la ley no puede devolver a la víctima a la vida, ¿no es cierto? Por lo que la restauración no es posible debido a la debilidad carnal. Hay un impedimento material, ¿no es cierto? Que el mundo material carnal está impidiendo resolver las cosas. Si una mujer es violada, el pecador no tiene el poder de liberarla y restaurarla, no puede devolver las cosas a su punto cero, ¿no es cierto? Debido a la debilidad humana y carnal, entonces la ley es
es débil, se dice, no puede ir más allá de los límites de esta propia naturaleza. Por eso en tales casos el pecador era condenado a muerte. Pero si ocurren otros daños, la penalidad será vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, dice Shemot en el capítulo 21. Siempre que el crimen era tal que no había manera de restaurar el orden legal, el pecador debía ser condenado a muerte. Dar muerte al pecador era solo una justicia parcial, evidentemente, ya que ningún hombre puede dar 2 vidas por la que le fue robada. Entonces no podía estar devolviendo doble, no estaba haciendo restitución. De hecho, la ley dice que la doble restitución era obligatoria, por ejemplo, para las ovejas que se encontraban vivas en la mano del ladrón, como ya leímos antes, ¿no es cierto? En Shemot 22:4. Pero si ya habían matado a la oveja, el ladrón debía entregar más. Y dice, cuando alguien robe un buey o una oveja y lo mate o lo venda, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Acá la cosa aumenta. Dado que ningún hombre puede dar más que su propia vida, es evidente que la pena de muerte no era la pena total que podía satisfacer a la ley. Una persona no puede morir, un hombre que haya matado 20 personas no puede morir 20 veces, ¿no es cierto? No se puede, en ese sentido no se puede. Sí se podía restaurar en el caso de animales, ¿no es cierto? Por ejemplo, pero no en el caso de personas que hubieran sido muertas. La pena de muerte tampoco hace nada para compensar o restaurar a las víctimas de la injusticia, ¿sí? Los familiares del hombre asesinado todavía están afligidos, todavía lloran por el muerto, ¿no es cierto? La mujer violada sigue marcada emocionalmente, o sea, no hay una restauración de las cosas. La pena de muerte no es justicia, es la forma en que la ley difiere, o sea, manda hacia adelante hasta el juicio del gran trono blanco, manda el problema hasta aquel momento, ¿sí? Donde se podrá completar la justicia, porque ya no habrá ninguna limitación carnal en el poder de la ley para restaurar las pérdidas en que incurrieron las víctimas. La gente suele decir, qué sé yo, que alguien se murió sin haber, vamos a poner Hitler, que siempre lo ponen de ejemplo. Hitler se murió y no pagó por todos los males que hizo, ¿no es cierto? Y con él todos los otros que estaban junto con él, ¿no es cierto? No pagaron. ¿Quién dice que no pagaron? Que no se haya visto en vida no quiere decir que no vayan a pagar. Todavía les falta el verdadero juicio. Lo que hayan pagado o no en vida no tiene nada que ver con el hecho de que sí van a pagar, ¿sí? No hay nadie que vaya a escapar del justo juicio para todo lo que haya cometido, ¿no es cierto? El problema es que los incrédulos, al no creer en estas cosas, piensan que se escaparon, ¿no es cierto?, del castigo. No se escaparon para nada. Entonces, la ley cuando daba la pena de muerte es simplemente un diferir el juicio. Bueno, no te podemos juzgar aquí y ahora, así que aquí y ahora te vamos a cobrar una vida, por así decir, y con eso te vas a ir a esperar hasta el juicio final. En el gran trono blanco, Elohim mismo, el que es el que tiene el poder de resucitar a los muertos y sanar a los que tienen el corazón roto también, tiene el poder de restaurar las cosas para bien. Cuando la ley de fuego se administra a los pecadores, el asesino puede deber a su víctima, digamos, 50 años de su vida, ¿no es cierto?, durante los cuales puede ser sentenciado a servir a su víctima. Todo pecado es considerado como una deuda, y esto quiero que se les grabe a todos, que se nos grabe en la cabeza, porque esta es la base de toda la ley. Todo pecado es una deuda, ¿sí? Por lo tanto, todos los pecadores son los deudores de sus víctimas, de aquella persona a la cual agredieron con la ley, al transgredir la ley. Por eso todos nosotros somos deudores de Yahweh al haber transgredido. Esta es la justicia divina. No soy realmente lo suficientemente sabia como para saber cómo juzgará Elohim a todos y cada uno de los casos. Evidentemente, ni me interesa saberlo tampoco. Él es, ¿no es cierto?, quien va a hacer eso, pero tengo confianza en que Él tiene la capacidad y la voluntad de hacer las cosas bien, como ha prometido, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, declara Yahweh, planes para su bienestar y no para desastre, para darles un futuro esperanzador, dice Yirmeyá 29, y Gigalut 21 dice, y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron.
Puede haber casos en los que los juicios de Elohim requieran que un pecador se queme literalmente, como vimos en Shemot 21:25, que prescribe, entre otras cosas, quemaduras por quemadura, ¿no es cierto? Herida por herida, moretón por magulladura, etcétera. Por lo tanto, en el juicio del gran trono blanco, es probable que los que torturaron a otros, por ejemplo, durante su vida reciban a su vez la misma tortura idéntica a manos de la ley, durante el tiempo que sea determinado para cada uno. Esto es una posibilidad y no estoy diciendo que vaya a ser así necesariamente, sino que da para pensar que puede llegar a ser. En verdad no pretendo entrar en los detalles finos de lo que serán las sentencias de aquel día, pero sí quiero enfatizar que para satisfacer su justicia, todo juicio debe encajar exactamente en el crimen cometido, ¿sí? Por eso no puede ser un castigo interminable, pero tampoco será una experiencia agradable, ¿sí? O no podríamos llamarla castigo. Pero el uso de fuego o la quema como un único castigo para todos y cada uno de los pecados, ¿no es cierto? Y para más eternamente, es una clara violación de la ley. Eso es antibíblico, literalmente, donde todo juicio debe encajar con el crimen. No sería muy justo una sentencia que excediera el crimen cometido eternamente. Eso no sería justicia. También deberíamos decir aquí que si un asesino pone su fe en Yahshua HaMashiach, entonces su muerte en el madero satisfará realmente la ley en el juicio del gran trono blanco, evidentemente, ¿no es cierto? Como fue prometido, por ejemplo, al ladrón que colgó del madero a su lado. Eso lo sabemos. Ley y perdón. La función de la ley, entonces, no es perdonar el pecado, sino hacer justicia haciendo cumplir varias penas dependiendo de la infracción. Esa es la función de la ley, ¿sí? El perdón es algo que solo las víctimas pueden otorgar. Ni la ley ni el juez tienen la autoridad de perdonar el pecado, sea el crimen, sea lo que fuere. Si un hombre roba 1.000, la ley dice que tiene que pagarle a su víctima el doble, o sea, 2.000, perdón. El juez no puede reducir la sentencia por sí mismo sin violar los derechos de la víctima, pero tampoco puede aumentarla sin violar los derechos del infractor. ¿Sí? El juez solamente puede aplicar la ley. Así, a rajatabla nada más, ¿no es cierto? Pero la víctima sí puede reducir o cancelar la deuda como lo desee, ya que solo ella tiene el poder de la gracia para perdonar lo que se le debe. Al mismo tiempo, la ley exige el perdón una vez que el transgresor de la ley ha obtenido la gracia, y esa es una exigencia. Que quede claro. Es decir, una vez que su deuda ha sido pagada, él está bajo la gracia y nadie tiene el derecho de reprimir su pecado anterior contra él, ¿no es cierto? De refregárselo en la cara. Nadie le puede reclamar absolutamente nada acerca de eso, una vez que ya lo haya pagado. Dice Vayikra 19, no odiarás a tu pariente en tu corazón, reprende a tu pariente, pero no incurras en falta por su causa, no tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus vecinos, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Yahweh. En otras palabras, nadie tiene el derecho de exigirle al infractor más de lo que la ley indica. Cuando la deuda está totalmente pagada, el perdón es obligatorio, ¿sí? Cuando en nuestro sistema penitenciario no permite que el ladrón pague su deuda, pero lo declara inocente y como que ha pagado su deuda solamente porque estuvo un determinado tiempo, se infringe a sí misma hipócritamente, ya que la sociedad continúa tratando a esa persona como si no hubiera cumplido la pena. Es un sistema sumamente injusto. Amar al prójimo significa que uno no puede tratar a nadie como un ex convicto, siendo que esa persona ya haya pagado su deuda. Si ha cumplido con su sentencia, es un pecador perdonado bajo la gracia. Es un ex pecador. Las leyes de la redención. Otra disposición en la ley por la cual se pueden pagar tales deudas se encuentra en las leyes de redención. En tales casos, un pariente cercano puede actuar como el redentor del deudor, o sea, como el goel, ¿no es cierto?, pagando la deuda en su nombre. Si un extranjero residente entre ti ha prosperado y tu pariente, por encontrarse en estrechez, viene a estar bajo la autoridad de él y se entrega al extranjero residente entre ti o a la prole de la familia de un extranjero, tendrá el derecho de redención aún después de haberse entregado. Uno de sus parientes lo redimirá, o lo redimirá su tío o el hijo de su tío, o lo redimirá cualquiera de su familia que sea de su propia carne. O si prospera puede redimirse a sí mismo.
Esto está en Vallicra 25. El Redentor entonces en esencia compra la nota de la deuda del deudor, ¿no es cierto?, que se ha vendido como esclavo. La deuda se transfiere al Redentor. No es que la deuda se desaparece, a menos que el Redentor la rasgue en dos partes, ¿no es cierto? Realmente la deuda se transfiere al Redentor y el deudor redimido ahora va a pasar a trabajar para el Redentor, ¿no? O sea, para su pariente, hasta que sea pagada esa deuda. El mismo trabajo que iba a tener que hacer debajo de un extranjero y extraño, lo hace ahora, pero bajo su pariente. Dice, quedará bajo su autoridad como un obrero contratado por el año. No gobernará con dureza sobre él a tu vista. Yeshua vino a la tierra como nuestro pariente cercano, dice Ibrín capítulo 2, para tener el derecho legítimo de la redención. Él compró nuestra nota de deuda, porque Shaul dice en Corintios 7 que fuiste comprado por un precio, ¿no es cierto? Shaul también dice acerca de las personas redimidas, pero ahora libres del pecado y hechos servidores de Elohim. ¿Ven cómo pasamos de un dueño al otro? Tienen el fruto de la santificación y como meta final la vida eterna. Romanillín capítulo 6. En otras palabras, el deudor, pecador, ha sido liberado del antiguo amo, el pecado, para ahora servir a su Redentor. El Redentor le enseña cómo ser respetuoso de la ley en lugar de ser un transgresor y también cómo ser guiado por el Ruach para su santificación. Yeshua no nos redimió para darnos el derecho de continuar sirviendo al pecado, ¿sí? En otras palabras, Él no nos compró para darnos el derecho de ser desobedientes a su ley. Él nos compró para que pudiéramos servirle y aprender justicia, para tener el fruto de la santificación y como meta final la vida eterna. Durante esa edad final de juicio sobre los pecadores, los creyentes heredarán la tierra, dice Matías en el capítulo 5. Estos creyentes son los vencedores de la cebada, son los hijos de Elohim que manifiestan a Mashiach plenamente en su carácter y en sus obras. Como tales recibirán una responsabilidad sagrada de hacer lo que Él hizo. En el gran trono blanco, el juez de toda la tierra condenará a todos los pecadores incrédulos al imponerles la deuda incurrida por cada pecado que hayan cometido. Todos los pecadores serán responsables de acuerdo con sus actos, como Gilgalut dice claramente. Sin embargo, la ley también estipula que siempre debe haber una provisión para el canje de la tierra, cualquier parte de ella. Pero la tierra no debe venderse sin derecho a reclamo, porque la tierra es mía. Ustedes no son más que extranjeros que residen conmigo. Por toda la tierra que poseas debes proveer para la redención de la tierra, dice Vallicra 25 en el 23-24. Todos los hombres estamos hechos del polvo de la tierra, ¿sí? Empezando con Adán. Entonces Elohim posee toda la tierra y eso nos incluye a nosotros por derecho de creación. Así la ley anterior se aplica también a toda la humanidad. Siempre debe haber una provisión para la redención de la tierra y Yahweh ciertamente ha preparado la suya. La única justificación de Elohim para esta ley es que Él posee toda la tierra y por lo tanto tiene el derecho de establecer los términos para que los hombres hereden su tierra. Ya que Elohim juzgará toda la tierra según su ley, esta disposición es muy importante. Nos da el esquema básico de cómo será la vida durante esa era final del juicio. Los redentores comprarán su nota de deuda y de este modo recibirán autoridad sobre los pecadores. Esa es la forma. Esto arroja luz sobre la parábola de Yeshua en Lucas 19, donde habló de los justos que recibieron la autoridad sobre 10 ciudades o 5 o incluso sobre una única ciudad, ¿no es cierto? ¿A quiénes gobernarán? ¿Cuál será la base de su autoridad? La respuesta está en la ley que profetiza lo que será. Los justos recibirán autoridad sobre los deudores de la ley, aquellos que no se valieron de la provisión de Yeshua para pagar su deuda. Los pecadores serán puestos como siervos de los hijos de Elohim. Pero esto no es como creen los judíos, ¿no es cierto?, que dicen que tendrán esclavos para su uso personal, porque esos esclavos serán responsabilidad de los justos. Y entre ellos habrá muchos de estos judíos. Los hijos de Elohim recibirán autoridad, pero también la responsabilidad de enseñarles justicia. No es una autoridad para abusar, ¿sí? Como vimos anteriormente en Romanín 6:22, en la aplicación de las leyes de la redención de Shaul, el propósito de la redención era la santificación y el resultado, la vida eterna. Es para eso que se trabaja. Por lo tanto, cada creyente que hereda la tierra actuará como un redentor, bajo Mashiach, por supuesto, y recibirá autoridad sobre un cierto número de pecadores juzgados,
pecados. Será la responsabilidad que haya ganado, ¿no es cierto?, que haya adquirido. Estos servirán a sus oraciones como esclavos de la justicia. La responsabilidad de los creyentes será enseñar a los pecadores el amor de Elohim y sus caminos. Y Yeshaya 26:9, citado anteriormente, dice: cuando la tierra experimente tu juicio, los habitantes del mundo aprenden justicia, ¿no es cierto? ¿Cómo van a aprender? Los creyentes les enseñarán a través de la disciplina, con vara de hierro, pero siempre en amor, ¿sí? Esa es la forma de la aplicación de la vara de hierro. En muchos sentidos será como si los padres entrenaran a sus hijos combinando el amor con la disciplina, que es lo que debe ser. Estos deudores, según la ley, deben servir a sus huelim hasta que paguen sus deudas o hasta el jubileo, porque depende, ¿no es cierto? Cada uno tiene su deuda y no hay dos personas iguales. En tiempos pasados, cuando la ley de Elohim se hizo cumplir en la tierra de Israel, el pecador era responsabilizado por lo que había hecho, o sea, por los pecados. El pecador, por la ley, era restaurado a la gracia en lo que concernía a la nación, pero ese juicio no abordaba el problema interno subyacente de que todos los hombres recibieron de Adán el pecado. Lo que se subsanaba eran los pecados cometidos, pero no el pecado interno. Una cosa son los pecados y otra cosa es el pecado. El pecado, o sea, la ley del pecado de que habla Shaul, ¿no es cierto?, es la fuerza que nos impulsa a cometer los pecados, ¿sí? Por lo tanto, el juicio estaba limitado en su alcance y también la gracia y el perdón que recibía el pecador, porque en ese momento no había venido todavía Mashiach. La ley podía resolver el asunto de los pecados, pero no el del pecado. Sin embargo, en la próxima era final, Elohim va a tratar estos temas más profundamente. El juicio debe abordar no solo los pecados de los pecadores individuales, sino también la deuda de nuestros antecesores hasta Adán. Romaníes 5:12 nos dice que debido al pecado de Adán, la muerte, o sea, la mortalidad, pasó a todos los hombres, lo que significa que todos los hombres deben pagar por el pecado de Adán y no simplemente por sus propios pecados, ¿no es cierto? Esa herencia genética está en el interior de cada ser humano. Nacimos mortales por algo que Adán hizo. Este es el problema más profundo que nos pone a todos en la necesidad de un redentor. Aquellos que no se aprovecharon de la obra redentora de Yahshua en el madero aún deben encontrar redentores en el gran trono blanco, ¿sí? Porque no hay forma de que puedan pagar la deuda que deben, realmente no tienen forma. Teóricamente podríamos decir que algunas personas podrían llegar a pagar su deuda, especialmente si murieron jóvenes, por ejemplo, sin hacer mucho mal a sus vecinos, es decir, sin cometer muchos pecados, ¿no es cierto? Por ejemplo, la muerte de un bebé, ¿sí? ¿Podrán esas personas pagar su deuda a través de la ley en poco tiempo? Sí, si cometieron pocos pecados, podrían pagar por ello, ¿no es cierto? Pero aún permanecerían responsables por el pecado original de Adán. Hasta un bebé permanecería responsable, porque no puede pagar por eso. Esta deuda es impagable, literalmente, por lo que van a tener que pagar a su huelim hasta que el jubileo final ordene la cancelación de toda deuda. Acerca del jubileo vamos a ver más adelante. Los incrédulos siguen siendo también hijos del primer Adán. Todos venimos de él, ¿no es cierto? Quien recibió esta responsabilidad por el pecado que resultó en mortalidad. Solo los creyentes se han convertido en hijos del último Adán, que es Yahshua HaMashiach. Y así todos los incrédulos tendrán que permanecer bajo la autoridad de los hijos de Elohim hasta el año del jubileo. Entonces toda la creación, Adán y sus hijos con él, será liberada en la gloriosa libertad de los hijos de Elohim, como dice, porque la creación quedó sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino por la del que la sometió. Y la creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Romaníes 8:21. Habiendo terminado, demos gloria al Padre que permitió terminar esta grabación accidentada. Los espero a todos en la próxima charla. Shalom a todos, hermanos.